Qué gusto saludarlos, mis queridos hermanos, familia de Punto de Reflexión. Sean todos bienvenidos al programa. Muy contentos porque iniciamos una nueva serie. Le hemos titulado La Biblia, la Palabra de Dios. Como todos somos conocedores de que el mes de agosto es el mes de la Biblia, se realizan desfiles en las iglesias, puntos muy importantes en las iglesias locales, con presentaciones de las clases de escuela dominical y hacemos un realce a la palabra de Dios. De eso vamos a tratar la serie, la Biblia, la Palabra de Dios. Todos bienvenidos al programa. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Bendiciones para todos. Ya está con nosotros nuestro invitado, el pastor Alex Marroquín nuevamente. Qué gusto tenerte por acá nuevamente, pastor. Gracias, pastor. Vamos a tratar el tema específicamente de la Biblia, la Palabra de Dios es la serie, y este primer tema, referencias bíblicas que hablan de la Palabra de Dios, y quiero tomar de base 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es uno de los textos que a nosotros nos impulsa realmente y nos anima a creer en la, diríamos nosotros, en la veracidad de la palabra de Dios. De hecho, cuando habla de el apóstol acá escribiendo a Timoteo, sin duda alguna le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y está hablando de la certeza de la, diríamos nosotros en este caso, como de la naturaleza de la palabra. Y nosotros entendemos que hay un creador por naturaleza, que el creador de todo, pero también nos da la evidencia de la autoría de la palabra de Dios. Exacto. Algunas personas han mencionado que la Biblia, la letra aguanta con todo, pero eso no es cualquier letra. De hecho, dice, es inspirada por Dios. El autor es Dios. La palabra de Dios siempre ha existido desde la eternidad. Recordarás, pastor, en Génesis capítulo 1, y dijo Dios. Y dijo Dios. Sí. Y claro, la palabra de Dios ahora la tenemos consignada en un libro escrito en la que Dios utilizó aproximadamente 40 hombres en un lapso de 1500, 1600 años. Y podemos ahora leer el pensamiento de Dios. Este primer tema, nuestra intención es hablar acerca de textos que se refieren a la palabra de Dios. Y vamos a comenzar de lleno. El primero, Deuteronomios capítulo 6, verso 4 al versículo 9. Dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando se escribe este texto, precisamente estaba hablando sobre la importancia que debía tener en la familia la palabra de Dios. En ese entonces nosotros podemos pensar, y de hecho así es, existía nada más lo que se le llama ahora como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros que hablan sobre la historia de Israel, sobre las leyes que Dios colocó, la creación y cómo Dios fue formando a un pueblo específico para que guardara su palabra. Pero una de las características importantes es que debían guardar esta palabra, debían tener la manera de poder trasladar esta bendita palabra a las generaciones, porque la Biblia no simplemente es un libro histórico. La Biblia no es un libro que únicamente nosotros lo ocupamos para
para enterarnos de lo que ocurrió anteriormente. No, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso me gusta mucho que enfatizamos al inicio 2 Timoteo 3:16, porque la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios. El pensamiento y la palabra eterna e inerrante fue consignada a través de los siglos y finalmente lo tenemos como un canon, ¿verdad? Es decir, que pasó todas los puntos importantes para aceptarlo como un libro sagrado. Y finalmente tenemos 66 libros inspirados por Dios. Dios utilizó también hombres de Dios para traer su palabra, y es ahí donde la gente que no conoce teología, Pastor Alex, se equivoca porque piensa que es un libro como cualquier libro de historia. Dijiste algo muy importante ahí cuando hablabas de soplama. Ese soplar es de hecho la palabra utilizada en el Nuevo Testamento, inspiración o inspirar, que es soplo. Exacto. Nosotros utilizábamos ese término cuando estábamos en la escuela y decía, soplame la 3. Ajá. Cuando habían preguntas y decía soplame, que hablar al oído, eso significa soplar en el término inspirar. Toda la escritura fue inspirada, fue soplada por el Espíritu Santo a los hombres de Dios, y estos se escribieron sin violentar su carácter, sin violentar su personalidad. Un rey escribía como un rey, un médico escribía como un médico, un filósofo o alguien que supiera de letras, pues escribía como tal, y también un pescador escribía como tal. Y esto es lo importante de la inspiración de la palabra de Dios. La autenticidad de la Biblia se basa en eso, que a pesar de tantos hombres que escribieron, la Biblia tiene un hilo de pensamiento de Génesis a Apocalipsis, con más de 1000 años de espacio, un escritor con el último. Deuteronomios capítulo 6, verso 4 al versículo 9, que es lo que leímos, se le llama el Shema, ¿verdad? Porque la primera palabra empieza oye, ¿verdad? Por eso se le llama Shema, que es una palabra hebrea. Pero lo interesante de este texto, Pastor Alex, es que el deseo de Dios es que se repita a las nuevas generaciones, porque dice la palabra, y las repetirás a tus hijos. Y es interesante cómo Dios desea que las próximas generaciones también se enteren de lo que Dios dijo. Y tenemos, imagínense ustedes, un libro no solamente divino, sino también que nos marca la historia, y confirmado también por la historia misma, por las ciencias históricas que actualmente se estudian, la arqueología. Pero el deseo de Dios es que la palabra de Dios pase a las siguientes generaciones. De generación a generación. De hecho, ese es el éxito del pueblo de Israel hasta hoy, de mantener las escrituras, como diríamos nosotros, en tal fidelidad, porque Dios confió al pueblo de Israel esto. Primero fue de forma oral, luego fue de forma escrita, y ahora como nosotros tenemos la palabra de Dios. Y era esa diríamos, la regla de trasladar de una generación a otra generación. Y creo que es importante recalcar en esto: la palabra de Dios nos sostiene y nos mantiene tan al momento de hoy, evidencia de que es inspirada por Dios, que fue guardada por el pueblo de Dios a quien Él escogió, y ha llegado a nuestras manos de una manera tan maravillosa que nosotros podemos tener en nuestras manos la palabra de Dios, que es la Biblia. Pastor Ale, no sé si puedes atestiguar que en la iglesia Amigos se realizaba el culto familiar, estaba el pan de vida, la Biblia y el himnario. No sé si en tu vida de niñez, yo no fui formado desde mi niñez, pero el culto familiar, no sé si te acordás. Claro, con relación a eso. Nosotros en la casa fuimos criados así. De hecho, cada vez que veníamos a las conferencias, veníamos a traer, era el púlpito, no recuerdo cómo se llamaba, o el altar familiar, algo así se llamaba, una guía de estudio, sí, que nos llevaba por el año leer la Biblia en todo el año como familia. Y lo hicimos por muchos años en la casa, y era algo religiosamente imposible dejar de hacerlo. Claro. O sea, había que hacerlo, y esa era la manera como a nosotros se nos instruyó desde niños. Yo creo que podemos retomar eso en nuestras familias en forma oral,
ir repitiendo lo que dice la palabra, ¿verdad? En Deuteronomios capítulo 6, de repetir la palabra a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Yo creo que, pedagógicamente es una técnica de la repetición donde el alumno puede aprender, repetir Exacto. y repetir. Y eso lo sabía, ¿qué? El Espíritu Santo cuando se lo dictó a Moisés. Moisés escribe esto y esta fue como una regla para las generaciones de Israel. Sí, la retroalimentación o el feedback le llaman, ¿verdad? Es decir, que tiene una repercusión de un aprendizaje anterior antes de innovar un nuevo conocimiento, y creo que Dios, imagínense ustedes, ya conocía ese principio pedagógico. El siguiente texto que queremos analizar, porque este primer tema de la serie La Biblia, la Palabra de Dios, referencias bíblicas que hablan de la Palabra de Dios. El segundo texto, Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál sería el significado de ese texto en una forma muy particular del mensaje de la palabra de Dios? Claro, yo creo que me gusta este salmo y lo leo literalmente porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y hay dos elementos de alumbramiento, diríamos ahí, dos elementos de iluminar el camino. Primero está la lámpara y después está la lumbrera. Lámpara es a mis pies tu camino. El salmista acá, sin duda alguna, estaba comparando la palabra de Dios con una lámpara y con una luz. Una lámpara permite ver dónde nosotros colocamos nuestros pasos o nuestros pies para no tropezar. Mientras que una lumbrera nos permite distinguir el camino que tenemos por delante. Es la diferencia. Primero, nos permite ver dónde colocamos nuestros pies, lo que es la lámpara. Pero la lumbrera permite distinguir el camino que tenemos por delante. Bueno, yo sé que puedo iluminar, yo miro por dónde voy caminando, pero esa es la lámpara. Pero la lumbrera es, decido caminar este camino que yo conozco que estoy caminando. Esa es la diferencia entre lámpara y lumbrera. ¿Por qué? Porque mucha gente conoce de la Biblia. La conoce. Es lámpara a sus pies, les alumbra. ¡Wow! Estoy caminando mal, pero sigo caminando, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, lámpara y lumbrera. Por ello, el salmista hace esta diferencia. De la misma manera, la Biblia nos ayuda a nosotros a tomar decisiones y nos muestra por dónde debemos caminar. La Biblia no solamente nos dice dónde estamos, también nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Por eso es importante la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi Definitivamente en Guatemala hay muchas iglesias, especialmente los hermanos de antaño, utilizaron lámparas para ir a predicar. Lámparas que llevaban, ¿cómo sería ahí, Pastor Alex? ¿A base de qué? Era gas. Alcohol, era alcohol y gas que llevaban una. Yo caminé algunas veces. Iluminaban el camino, claro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la figura que los hermanos de antaño, tal vez los jóvenes, tal vez no están, bueno, ni yo también vi esas lámparas más que candiles, ¿va? Los candiles, de hecho, lo fabricábamos en la casa, eso sí tuve la oportunidad, pero los hermanos que hablan de lámparas cuando iban a predicar a las comunidades, pues ellos nos cuentan la forma cómo funcionaba el asunto y ya va el camino. O sea, la Biblia es una lámpara y es una lumbrera. Sí. ¿Verdad? Entonces nos va iluminando el camino, pero al final, ¿quién es el que decide, pastor, el buen camino? Es uno, ¿verdad? El que decide. Es uno mismo. Por eso le animamos para que se entregue a los caminos de Dios, que usted pueda seguir el camino que lo lleva a la vida eterna. Usted sabe muchos temas de la palabra de Dios, creció escuchando la palabra de Dios, pero ahora usted tiene la iluminación de la Escritura y es necesario tomar ese camino de fe. Quédese con nosotros porque vamos a seguir analizando otros textos de la Biblia que nos hablan precisamente de ella misma. Así que quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas.
Definitivamente la tecnología ha ocupado el siglo XXI y ha repercutido la vida de nuestros hijos. Me encuentro con el pastor Elman Oliva Mata, dándonos su opinión sobre el efecto tecnológico en la familia. Bueno, puede tener un efecto positivo o negativo. Positivo porque si los dispositivos les dan un buen uso, es una buena herramienta. Pero si le dan un mal uso, se pueden desviar del Señor y caer en situaciones antisociales, desagradables. Entonces, lo recomendable es que como papás estemos pendientes de cómo están usando la tecnología nuestros hijos, que sea para su bien, no para destrucción. Definitivamente los padres entonces somos llamados a supervisar y sobre todo enseñar la palabra de Dios para que ellos detecten el bien y el mal. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga a cada uno por nombre, a sus familias, todos los que se van integrando al programa Punto de Reflexión. Estamos iniciando la serie La Biblia, la Palabra de Dios, y hoy estamos también iniciando el primer tema que le hemos titulado Referencias bíblicas que hablan de la Palabra de Dios. Nuestro tercer texto está en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El contexto es que Dios, hablando al corazón de un joven para que permanezca y se ancle a la palabra de Dios. No solamente nos dice tener una Biblia, o sea, no es suficiente tener una Biblia, hay que tenerla en el corazón. Y esto es lo que dice la palabra. Hay una anécdota que siempre me ha llamado la atención de un misionero que llegó a una tribu donde repartió las Biblias y cada uno agarró su Biblia y se fue a su casa, empezaron a leerla y empezaron a ver cambios que transformó la vida de cada habitante de aquella tribu. Y vieron los cambios evidentes en la palabra. El que hacía cosas malas ya no las hacía, el que tenía este problema de tomar lo que no era de él ya no lo tomaba, y en fin, empezaron a haber cambios radicales a partir de la lectura de la palabra de Dios, que hacía cambios en ellos. Y luego llega un cazador muy famoso en la tribu llorando y diciéndole al misionero que su perro se había comido la Biblia. Y el misionero le dice: pero no tengas pena, yo te consigo otra Biblia. Y él dice: no, es que no es por la Biblia, es por mi perro, le dice, porque mi perro era bien bravo, era cazador, y ahora ya no va a ser así, digo, porque se había comido la Biblia. Creyendo él que el efecto milagroso estaba en el papel de la Biblia. Cuando decimos este texto, estamos diciendo realmente que no solamente basta con tener una Biblia en la mano o como desodorante debajo del brazo. La Biblia, ni en el teléfono como un dispositivo allí de enseñanza, sino la Biblia hay que tenerla en el corazón y practicarla. Por eso el texto nos dice eso precisamente. Y esto tiene sentido porque el contexto de Josué 1:8 es que este joven va a una guerra. Y pareciera que no tuviese sentido un libro histórico, un libro que algunos dicen, bueno, ya pasó de moda. Sin embargo, es lo prioritario. Dios le dice a este joven valiente, guerrero, un buen estudiante o alumno del siervo Moisés, y le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y el contexto es el contexto donde este joven tiene una misión de guerra, conquistar la tierra prometida que Dios le había dado a Abraham, a los patriarcas, y que fue finalmente pasando de generación en generación. Y cuando están a punto de entrar, el énfasis, la palabra de Dios. ¿Cuál sería entonces, hermano Alex, con relación a la vida ordinaria? Esto fue un contexto de guerra, pero qué importante es la vida ordinaria, pero considerar
el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que cuando nosotros encontramos este pasaje en la Biblia, hay algo muy importante que no debemos pasar por alto. Dice el texto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Acá no está hablando únicamente de conocer la Biblia, sino de practicar la palabra. Y a mí me gusta, yo le he llamado a este texto como la clave del éxito del ser humano. Y está allí bien marcada, porque me gusta hacer el énfasis en la parte donde dice primero qué es lo que debo hacer y qué va a suceder cuando yo haga lo que tengo que hacer. Porque hay una creencia a nivel círculo cristiano de que las promesas están en la Biblia y que esas son para mí. De hecho, hay un canto que cantábamos antiguamente que dice 34,000 promesas mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Así decía el texto, pero el canto. Pero no es únicamente eso. Con las 34,000 promesas que hay ahí, hay 34,000 demandas también. Sí, pues. Y ahí es a donde está el secreto en este texto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hablamos palabras de la Biblia. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar. Yo escuché una historia por años de un misionero que estaba acá radicado en Chiquimula y estaban comiendo en el comedor donde nosotros pasamos muchas tertulias allí en Berea, y ahí estaban comiendo ellos cuando de repente todos están bromeando mientras están comiendo, platicando, y ven al misionero que está en silencio y como meditabundo allí él tratando de recordar algo. Y uno de los alumnos le pregunta, pero ¿por qué no está usted también dialogando con nosotros? ¿Y qué es lo que está pensando tanto? Pues le preguntó a alguien. Entonces él dice, pues fíjense que estoy tratando de recordar la Biblia por si algún día no la tenemos a la mano. ¿Cuánto de ella puedo escribir? ¿Te puedes imaginar él meditando en la palabra, recordando pasaje por pasaje? Y por último dice, y guardes y hagas conforme a lo que en ella está escrito. Y aquí viene la clave, aquí viene la promesa. No dice, entonces Dios hará prosperar tu camino. A veces no le ponemos asunto a esa palabrita allí. Harás prosperar tu camino. Ay, que Dios no me bendice. Es que Dios no me provee esto. ¿Y qué está haciendo con lo que Él está pidiendo? ¿Está usted hablando la palabra? ¿No se aparta de su boca la palabra? ¿Habla más chismes? ¿Habla más chistes en doble sentido? ¿Habla más de la gente que de la palabra de Dios? Esa es una promesa que está allí, pero hay una demanda también. Y la palabra dice, nunca se apartará de tu boca. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque tenemos un antecedente bíblico, porque tenemos un diálogo bíblico, porque tenemos una práctica bíblica. Entonces nosotros andamos pensando en la palabra, andamos hablando la palabra y andamos practicando la palabra. Exactamente, la meditación es necesaria, es importante, y aplicarla para nuestra vida personal. Y entonces todo lo que hacemos en la vida cotidiana, entonces Dios lo va a hacer prosperar. El siguiente pasaje de la Biblia, Isaías 40, versículo 8, dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¡Qué promesa tremenda! Imagínense ustedes que la Biblia han querido destruirla a través de los siglos y no han podido. Porque este es un libro que ha sido inspirada por Dios, soplada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, y a través de la historia han tratado de eliminar el libro y no han podido. La Biblia nos habla precisamente de esta eternidad de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros vemos, sécase la hierba, marchítase la flor, todo es temporal. Háblese sociedades, háblese generaciones, háblese riquezas, háblese imerios, háblese de todo lo que sea que esté en esta tierra, es temporal. Lo único que es eterno, estando aún en esta tierra, con nosotros y en nosotros, es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Qué maravilloso es esto.
Todo lo que nosotros vemos y observamos es temporal. La palabra de Dios es eterna. El Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras o mi palabra no pasará. Tenemos que la palabra de Dios es eterna, es inerrante, es infalible, siempre ha existido desde la eternidad porque emana de la boca de Dios. Sin embargo, Él quiso que tuviésemos su palabra escrita, porque en la oralidad hay un peligro de perderse en la esencia del mensaje. Por eso fue necesario el canon de la Biblia. Por eso fue necesario un proceso que llevó tiempo para que finalmente podamos decir: esto es la palabra de Dios, como una Biblia o un libro escrito pero inspirado por el Espíritu Santo. Notamos entonces que la palabra de Dios es eterna, permanece, y a través de los siglos han querido destruirla, pero Dios ha conservado su santa palabra. Queremos también meditar en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí ya hablamos del Nuevo Testamento con relación a las referencias bíblicas que hablan de la palabra de Dios. Y este es como el versículo emblemático. Claro. El texto que acabas de repetir nos habla sobre la permanencia de Dios, que dice en Isaías 48, sobre la eternidad de la palabra de Dios. A mí me gusta el Salmo 90 es el salmo más antiguo de la Biblia. De hecho, es el pasaje bíblico más antiguo que Génesis. El Salmo 90 es un salmo que a veces la gente cree que lo escribió David, pero es un salmo escrito por Moisés. El Salmo 90 habla sobre la temporalidad del hombre y la eternidad de Dios. O sea, Dios es eterno. Y nos habla sobre que Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Y viene y habla sobre esa eternidad de la palabra también. Nosotros entendemos que la palabra de Dios, además de ser, diríamos nosotros, eterna, también es una palabra vigente. No pierde nunca vigencia. Lo mismo era para Abraham, para Moisés, como lo mismo es para nosotros la palabra de Dios. Ahora es eterna. Por ello es importante que nosotros podamos abrazar la palabra de Dios como algo delicioso, como el salmista lo expresa, una delicia para él, la palabra de Dios. Así que en el siguiente segmento vamos a analizar los textos del Nuevo Testamento en base pues a lo que hemos venido hablando, textos bíblicos con relación a la palabra de Dios, y ya en el siguiente segmento vamos a hablar de lo que enseña el Nuevo Testamento, y nos vamos a detener en dos pasajes, que es Timoteo y también el apóstol Pedro, que tiene que hablarnos acerca de la inspiración. Nos vamos a detener en la inspiración y luego el resultado del carácter cuando abrazamos la palabra de Dios. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. La Biblia es la palabra de Dios sin duda alguna. Nosotros debemos amarla, debemos sobre todo tener la conciencia de que cada uno de sus escritos es verdad. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Así que, querido televidente, te quiero invitar para que puedas meditar no solo en este mes de la Biblia sobre la importancia que la Biblia debe tener en tu vida, sino todos los días de ahora para adelante puedas apartar un tiempo y como el pan diario, como el desayuno, como el almuerzo y como la cena, puedas tener esa necesidad de la palabra de Dios. Ahora mismo puedes estar necesitado de una promesa que encuentres en la palabra. Ahora mismo puedes estar necesitado de una reprensión que la palabra pueda hacerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios hoy te puede hablar a través de su palabra. No dejes de estudiar la Biblia, no dejes de buscar, de interesarte
¿Qué dice Dios para el hombre? La manera como Dios se comunicó con el ser humano primero fue a través de la Escritura, y luego dice la palabra que a través de los profetas, y por último en estos tiempos Dios se ha revelado a través de su Hijo. Pero no olvides, Jesús mismo lo dijo allá en los evangelios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios en tu corazón hará cambios extraordinarios y te guiará por esta tierra y te llevará a la eternidad. La Biblia es el mapa del viajero. La Biblia es el faro que alumbra a todos aquellos que están en la oscuridad. La Biblia, la palabra de Dios, es acá la que nos debe guiar. Y dice alguien por allí que un día será abierta en la eternidad para juzgarnos a nosotros. Por ello, atesora la Biblia, abraza la Biblia y practica la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerden que estamos abordando la serie La Biblia, la Palabra de Dios. Y hoy estamos hablando de las referencias bíblicas que hablan de la Palabra de Dios. En el Nuevo Testamento hay dos textos muy puntuales que tienen que ver con la inspiración y el resultado de cómo esa palabra influencia a una persona y que determina un carácter afable, un carácter moldeable, un carácter de acuerdo al del Señor. Dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que lo leímos antes de irnos al corte. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es un libro de Dios, es un libro divino, ¿cómo asociarlo con personas que la escribieron? Porque la gente podrá decir, bueno, si un hombre la escribió, como en todos los libros, hay error humano. De hecho, los copistas, ¿verdad? Cuando en la antigüedad los masoretas que conservaban la palabra de Dios iban escribiendo, y de hecho ellos tenían una numeración exacta. El número de palabras tenía que coincidir a la hora de terminar el escribano. La última palabra del Antiguo Testamento tenía que coincidir exactamente con el número. Entonces la gente podrá decir, bueno, pero si son personas que le escribieron, entonces hay error humano. Entonces, ¿dónde entra la inspiración de Dios ahí? Creo que hablar error, diríamos, de ortografía, hablar de error también de edición de algo, ¿verdad?, que no salió bien, podríamos llamarlo nosotros un error, pero la evidencia de que es divina y la inerrancia de la palabra se ve en el pensamiento. La esencia del mensaje. De lo que quiere decir al final. ¿Cómo vas a poder comparar vos un libro que escribieron más de 40 y no sé cuántos? 40 personas. Personas diferentes, con oficios diferentes, en edades diferentes. Un mismo hilo de pensamiento. O sea, a esto es lo que deberíamos de ponerle más asuntos. Claro, van a haber personas que van a decir, mire, hay un errorcito por acá en la Biblia que en vez de decir esto lo hubiera dicho de otra forma. Y alguno me dijo en una ocasión, por ejemplo, ¿cómo entendés en la Escritura cuando Jesús llega a la ciudad donde está Zaqueo y dice que Zaqueo no podía verlo y no te explica el texto literalmente porque era pequeño de estatura? ¿Quién era pequeño de estatura? ¿Si Jesús
o Zaqueo, ¿verdad? Y todos venimos y decimos, es Zaqueo. Pero cuestiones como esa, que las personas dicen y quieren como encontrar un error o otro. O cuando el del Antiguo Testamento, cuando Moisés escribe y habla sobre que el sol se detuvo. Sí, ves. Bueno, sí, ves. Dicen, bueno, ahí hay otro error. Pero la concepción de la gente en ese entonces no era que la tierra era la que giraba sobre su eje, sino que lo entendían más fácil decir que el sol era el que estaba moviéndose, ¿verdad? Errores como esos. Sí. Y en una forma de reacción también, por ejemplo, algunos que son literatos, dicen, bueno, no habrá un error cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque a uno le enseñan que la redacción es el yo. Al inicio, la primera persona. Exactamente, no. Tendría que decir la familia y yo. Pero en el espíritu que lo estaba diciendo Josué es que tiene sentido, porque estaba diciendo, me pongo yo. Sí, y de hecho él tenía la capacidad de hacer, porque cuando uno estudia ese pasaje, uno se da cuenta que Josué no estaba hablando únicamente de su familia, estaba hablando de su comarca. Exactamente. De toda la gente que pertenecía al linaje de él. Entonces dijo, yo voy a ser el líder, que voy a poner el ejemplo para que mi casa sirva a Jehová. Podríamos encontrar muchos pasajes como esos que la gente quiere como argumentar que es un error, cuando entendemos que eso no es un error, ¿verdad? Entonces, por un lado ya hemos enfatizado que Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo le deja claro que toda la escritura es inspirada por Dios, y eso se aplica a lo escrito, no a la oralidad, porque la oralidad tiene mucho peligro. Aunque si bien es cierto, Dios manda en el Pentateuco a repetir la palabra de Dios, porque dice, y esta la repetirás estando en tu casa, a levantarte, al acostarte, en el camino. Claro, esa es oralidad. Pero Dios quiso plasmar en un libro que nosotros le llamamos Biblia, para que ese mensaje no se diluya, porque en la oralidad se podría perder el mensaje. Sí, también a esto yo le pongo cierta, como diríamos, acreditación al pueblo donde Dios la dejó. La guardaron tan literalmente como era la escritura, porque había mucho temor en decir lo que no se estaba diciendo al otro, ¿verdad? Exacto. Yo creo que acá, además de impactante, lo que nosotros podemos ver es la fidelidad con que Dios de alguna manera guardó su palabra, porque no pudieron destruirla. Muchos reyes, muchos emperadores quisieron destruir la Biblia. Recuerdo a una historia de una persona, una anciana que tenía su Biblia y se la querían quitar para quemarla, porque iban a quemar todas las Biblias. Dijo Voltaire, un escritor de un libro hace muchos siglos atrás, yo voy a hacer que la Biblia desaparezca, porque él hablaba sobre el universo y hablaba sobre cosas como esos, sus escritos, y viene y dijo, yo voy a hacer que la Biblia desaparezca con mi libro. Ahora puede encontrar su libro en unos 10 centavos de dólar en algún lugar, si es que lo encuentra, y hay Biblias que cuestan $50,000, ¿verdad? Unas Biblias que están guardadas como reliquias. O sea, no hay nada que pueda destruir la Biblia, y esta anciana dijo, solo muerta me quitarán esta Biblia. Y de verdad la mataron. Ahí está la Biblia en uno de los museos en Inglaterra. Está la Biblia con sangre manchada porque no entregó la Biblia para ser quemada. Fue muerta ella, pero no entregó su Biblia. Una fe inquebrantable. Y cuando decimos que la palabra de Dios es segura, la escrita específicamente sobre la oralidad, también lo confirma el apóstol Pedro en su segunda carta, lo que hemos leído. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura, sí. Y el contexto habla del mensaje escrito. Recuerden que en el primer siglo los apóstoles hablaron en forma oral, pero también en forma escrita a través de cartas. Pero finalmente el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces yo soy del criterio que en el primer siglo habían dos vías de comunicación de esa palabra eterna e inerrante, infalible. La oralidad, que es la predicación, pero también estaba el mensaje escrito. Y finalmente lo que tenemos y lo que se conserva como la palabra más segura es la escrita, porque la oralidad a través del tiempo ha perdido sentido, y de hecho ha perdido confiabilidad, Pastor Alex, porque han agregado normas y normas que cuando uno lo analiza a través de los 20 siglos que ha pasado en la iglesia cristiana, hay doctrinas que no tienen fundamento en lo escrito, y uno dice, bueno, entonces,
¿A quién le hago caso? Y eran los gnósticos, ¿verdad? Porque los gnósticos en el primer siglo decían, tenemos una revelación que no todos tienen. Y fue necesario en el primer siglo combatir el gnosticismo, y fue la razón por la cual se consignó también el Nuevo Testamento. Lamentablemente muchos grupos religiosos podemos encontrarlos que su base principal, o es una de las bases principales de la Biblia, pero no es completamente. La regla de fe de ellos no es solo la Biblia. Tienen libros agregados, tienen le llaman también las tradiciones. Las tradiciones, y claro. Otros que escribieron sus Biblias aparte, la Biblia del Mormón, que vemos que es totalmente ajena a las Escrituras, y otras más que podríamos mencionar que se han apartado de la Biblia. La Biblia debe conservarse tal y como nosotros lo hemos dicho como iglesia a la que pertenecemos, la Iglesia Evangélica Nacional Amigos de Guatemala. Tenemos como declaración de fe que nosotros creemos en la inerrancia de la Escritura y aceptamos su autoridad de los 66 libros inspirados que encontramos en la Biblia y su autoridad para el cristiano. Y me llama la atención que el término que acuña el apóstol Pedro es: tenemos la profecía más segura. O sea, si hablamos de profecía, que no nos va a quedar tiempo, pero en los puntos de reflexión sí lo vamos a hacer, que a veces se habla de mucha profecía actualmente. Mire, deme una profecía. Puede ser el pastor, un líder, mire, y tiene alguna palabra para mí, pensando en el negocio, en que le va a ir bien, en los viajes, en las inversiones. Pero el término que usa el apóstol Pedro es la profecía, ¿verdad? Y antes de irnos al corte, creo que nos da chance todavía de comentar ese término de profecía. Claro, la profecía acá es algo que está ya descrito, que sucederá con anticipación, decretado por Dios para la humanidad, y que nosotros podemos llamarlo de muchas formas, y una de ellas es que el pecador que se arrepiente tiene vida eterna. Esa es una profecía muy clara. ¿Que él pero viene? También el pecador que se arrepiente tiene vida eterna, que Cristo viene pronto. Sí, pues. Es otra de las profecías, que en los últimos tiempos habrán terremotos, habrán hambres, pestes, guerras y rumores de guerra. Es otra profecía, y esa es inerrante, esa es bíblica y es evidente que está cumpliéndose. Entonces, toda profecía escrita, esa hay que creerla, porque Amén. es inspiración de parte de Dios. Cuando alguien viene, algunos dicen, el Señor viene en tal año, como ha sucedido en la historia, es falso. Definitivamente eso es falso. O mire, tuve un sueño. Bueno, hay que filtrarlo con la palabra eterna de Dios, que es infalible, que lo tenemos en nuestras manos, se ha conservado, porque recuérdese, sécase la flor, ¿verdad? La hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Así Amén. que la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, y que también tiene una influencia en nuestro carácter, tal como le dijo Pablo a Timoteo, que es apta y es inspirada para enseñar, para redarguir, para reprendernos, ¿verdad? Para educarnos y estar de acuerdo al propósito de Dios en nuestro carácter. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad.
mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Dios es bueno, Dios nos permite ahora llegar a este punto de reflexión. Son las conclusiones del programa. Recuerden la serie, la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy estuvimos deteniéndonos en algunos textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento que son bastante claridosos, que son emblemáticos y que los hemos analizado. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final? Y sí, me gustaría ahondar un poquito sobre las profecías que actualmente se están dando y cómo eso también causa duda en la gente cristiana y en la gente que no conoce a Dios, pero que el término que usa el apóstol Pedro es la profecía más segura. Más segura. Claro, yo creo que cuando el apóstol Pedro decía esto estaba como tratando de encontrar en tanta profecía que estaba revoloteando en el ambiente con la profecía bíblica. Nosotros debemos tener mucho cuidado, como ya lo decía el pastor Marvin. En la actualidad nosotros encontramos hasta gente con título de profeta. Y Marvin y yo somos profetas, pero no como la gente se lo imagina. Somos voceros de Dios. No estamos nosotros inventando profecías. La profecía ya está escrita. Ya está. Nosotros, yo le llamo, y disculpen si se ofende a alguien, a estos charlatanes que muchas veces andan tratando de jugar con la fe de las personas y tratando de decir que Dios me dijo esto. ¿Qué pasaría, Pastor Marvin, con los profetas de la antigüedad que decían algo y no se cumplía? Los mataban, según Los apedreaban. los apedreaban. Eso Ese es era lo el que castigo. ocurría. Bueno, entonces nosotros lo que queremos hablar de esta profecía segura que el apóstol Pedro nos dice, podemos confiar libremente en ella, que es la verdad. De hecho, dice la palabra en Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La describe también en Mateo 24:38, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces entendemos que la profecía segura es la que la palabra nos dicta a nosotros. Ese sería tu punto de reflexión, es decir, la escrita es la palabra más segura. En mi caso, la palabra de Dios no pude tenerla, te cuento, desde mi niñez. No pude escucharla. En mi familia nunca se tuvo una Biblia. Y claro, alrededor habían algunos pocos cristianos en mi barrio. Escuchaba a lo lejos Radio Cultural Amigos en algunos fondos musicales que los recuerdo todavía de mi niñez, pero la Biblia no se tenía en la familia hasta que mi hermano Manuel, que conoces, llevó un libro negro. Yo no sabía que eso era una Biblia y él reconoció a Cristo como su Salvador. No sé quién le proporcionó a él la primera Biblia y también él empezó a predicar. Y el libro que él empezó a leer fue Apocalipsis y a mí me evangelizaba. Quizás todo lo que leía, quizás a mí me agarraba como su conejillo, ¿cómo se llama? De India, baos, y me decía, mira, si no te arrepentiste van a volar la cabeza en la gran tribulación, ¿verdad? Y entonces, no sé si fue eso lo que al final me hizo reflexionar también. Gracias a Dios. ¿Verdad? Pero yo agradezco a Dios que tenemos la oportunidad de estudiarla, tenemos a nuestro alcance la palabra en nuestro idioma y animamos a toda la audiencia para que leamos la palabra de Dios. La gente dice, es que me han dicho que al leer la Biblia uno se loquea. No se loquea uno, no. Uno recibe educación. Loco para Cristo. Y uno se va formando en el aprendizaje de la palabra de Dios. Sí. Así que Dios los bendiga. Si tienes una Biblia a la mano, hay que leer la palabra de Dios, hay que guardarla para que todo marche bien. Así que nuestro deseo es de que te refugies en la palabra de Dios,
y puedas escuchar atentamente la voz de Dios en el sentido de que la tenemos escrita y esa palabra es eterna y es segura. Un saludito final al pastor Alex. La palabra de Dios dice que nos hace sabios. Que Dios le bendiga, estimado televidente, todos aquellos que nos están mirando. Exactamente, exacto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Así que si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.